es una de nuestras compañeras. Así los más altos tienen ventaja. No, pero sí es verdad, que hay quienes tienen esa técnica. ¿Os habéis puesto en No, Berdea, ez? Ahora va a bajar la herramienta a... Se separa. Se pone a girar. Sailburua, alkate Andrea, AFM-ren eta klasterraren arduradun eta ordezkariok, baita zaudeten Lortek eta IMH-ren arduradunok ere, jaun Andreok, egunon guztiok. Eta eskerrik asko, Andoni, eskerrik asko Berkoa zuen gonbidapenagatik. Zuen lantaldea, antolakuntza eta etorkizuneko proiektuak sakonean ezagutzeko aukera eman diguzue. Eta horrekin batera, eskerrak emanaz batera, zorionak, gaur abian edo martxan jarri dituzuen bi proiektuengatik. Ikasmak batetik eta soldatzeko makina berria bestetik. Berkoa kooperatiba da, eta Berkoa kooperatibak azpimarratzen dituen 3 ezaugarrien fruitua dira proiektu hauek: berrikuntza, bezeroari erantzuna eta kalitatearekin konpromisoa. Ezaugarri hauek pertsonen bultzada behar dituzte, eta gaurko izandako bileran kooperatiba honen pertsonak ezagutzeko aukera eman diguzue, baita agurtzeko ere, eta zorionekoak gara zuek ezagutzeaz batera. Eskerrik asko zuen harrera eta jarrerarengatik. La innovación es una de nuestras señas de identidad y particularmente de Berkoa. Hoy participamos en la puesta en marcha de 2 hitos tecnológicos. La primera serie de máquinas educativas Ikasmak 5.1, que próximamente presentará el Departamento de Educación junto con Berkoa y particularmente la Viceconsejería de Formación Profesional, y hoy especialmente la presentación de la primera máquina de soldadura de fricción. Soldadura de fricción única en todo el Estado. Soldadura de fricción que podríamos decir también de fusión, pero es importante señalar hoy que hoy presentamos una máquina que es pionera en todo el Estado. Este proyecto ha contado con la colaboración del Centro Tecnológico Lortek. Berkoa destaca también la dedicación como uno de sus valores. La base es el cliente, porque es quien mejor conoce su producto, quien tiene el verdadero know-how. Por ese motivo es una cooperativa orientada al cliente a responder a sus objetivos en todas las fases de la relación: detección de la necesidad, proceso de diseño, fabricación, mantenimiento y servicio de atención. Y en tercer lugar, Berkoa destaca el entusiasmo. Lo hemos comprobado conociendo personalmente a un equipo humano que integra profesionales de gran experiencia con generaciones de más jóvenes,
provenientes del IMH, fundamentalmente. El objetivo compartido es ofrecer un producto bien hecho y un servicio cercano y de calidad. Estos tres principios, innovación, dedicación y entusiasmo, representan una forma de entender la cooperativa como un proyecto común que impulsa la participación y la integración de todas las personas que lo comparten. Berkoa erreferentzia bat da makina erremitaren sektorean eta AFM-ren baitan ere bai, esango nuke, sektore horretan, klasterraren esparruan, teknologiaren eta eraldaketa digitalaren erronkei aurre egiten zaie, merkatu ireki eta oso lehiakor batean. 2 urtekoan ikusi genuen bezala, makina erremitaren industriaren egoera ona da. Alde batetik ekoizpenaren 80% esportatzen da, eta bestetik enplegua sendotzen jarraitzen du. Berkoa es una referencia en el sector de la máquina herramienta en Euskadi, un sector que en el marco del clúster está sabiendo afrontar los retos de la transformación tecnológica y digital en un mercado abierto y muy competitivo. Berkoa representa un sector industrial clave para la economía vasca. Vamos a seguir impulsando a este sector porque nuestro objetivo es superar el 40% del Producto Interior Bruto en la industria y los servicios avanzados conexos a la misma. En este sentido, vamos a seguir apoyando los programas orientados a favorecer la innovación y la internacionalización del tejido productivo. Somos conscientes de que estamos ante tiempos y escenarios inciertos, inseguros. Y en este sentido, la experiencia de la alianza entre Berkoa, AFM, el clúster, Lortec y el IMH, junto con lo que es Lortec y la representación del BRTA, del Basque Research Technology Alliance, supone una llamada de atención a que ante estos tiempos que vivimos, inciertos, inseguros, futuros, seamos realmente conscientes de la importancia de la capacitación tecnológica que tenemos en la economía productiva en Euskadi, de la capacitación tecnológica, también de la voluntad de colaboración, de buscar sinergias, de buscar alianzas, de buscar acuerdos. Esto es lo importante también en este momento que estamos viviendo, que estamos padeciendo. Acuerdos como los que se han alcanzado o preacuerdos ayer mismo en Mercedes, tan importante también para este sector que estamos representando en el día de hoy. Por lo tanto, ese acuerdo, ese preacuerdo es motivo también de felicitación a Mercedes por lo que supone no solamente para la planta de manera directa, sino también para el trabajo indirecto y para muchas otras empresas, más de 400 vinculadas a lo que pueda ser una empresa como es Mercedes-Benz Vans en Vitoria-Gasteiz. El pasado 8 de abril celebramos un pleno monográfico sobre la situación en Ucrania y sus consecuencias en el Parlamento Vasco. Aprobamos una serie de medidas, un fondo de rescate social para ayudar a las personas y familias más vulnerables dotado con 15 millones de euros y también un fondo de rescate económico para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, micropymes, el primer sector y el sector comercial dotado con 131 millones. Y también medidas complementarias de liquidez para las empresas con 40 millones de euros. En este momento estamos evaluando el resultado efectivo de estas medidas que nosotros ya aprobamos y consensuamos el pasado 8 de abril. Y si fuera necesario, contamos con recursos suficientes para aprobar nuevas medidas, como ayer lo hicimos también en el Consejo de Gobierno, nuevas medidas dirigidas, en este caso, a las personas y familias que más lo necesiten, al pulso social, según sea la evolución económica, así como al mantenimiento de la actividad y el empleo. Vamos a seguir, por lo tanto, analizando la situación con el resto de instituciones vascas, diputaciones forales, Eudel, también con los colectivos y los sectores más afectados. Esan bezala, apirilaren 8an legebiltzarrean osoko bilera bat izan genuen eta Ukrainiako egoera dela eta sortu diren ondorioei erantzuteko. Gizarte babeserako funts berezi bat onartu genuen 15 milioi eurorekin, ekonomia eta enplegua babesteko beste funts bat 111 milioi eurorekin,
eta enpresen likidezia beharrei erantzuteko neurri berriak 40 milioiekin. Neurri hauen eraginkortasuna aztertzen jarraituko dugu eta aztertzen ari gara, eta beharrezkoa baldin bada neurri berriak onartuko ditugu. Baliabideak eta aukera dugu neurri berriak abian jartzeko atzo agerian utzi dugun bezala Eusko Jaurlaritzaren gobernu bileran adostutakoaren ondorioz. Horrekin batera, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Erakundeen, bai aldundiek, bai eudelen aldetik, industria eta makina erremintaren sektoria bultzatzen jarraituko dugu. Gure helburua baita, barne produktu gordinaren 40% gainditzea industria eta zerbitzu aurreratuetan. Ildo horretan, berrikuntza eta produkzioaren nazioartekotzea bultzatzera bideratutako programak babesten jarraituko dugu. Eta horren isla Berkoa da. Berkoa es un ejemplo de innovación, dedicación y entusiasmo, como he dicho. Por lo tanto, zorionak Berkoa eta eskerrik asko.